Hola a todos, buenas tardes. Bueno, estamos arrancando este directo. Vamos a hablar con Noel Martín, ya sabéis, subcampeón de España de Gravel y, bueno, además de entrenador. Muy buenas, Hola, Noel, ¿qué tal? ¿Se me escucha? buenas ¿Se noches. oye bien? Sí, 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 pero Perfecto. voy a probar hoy con el micro. Ah, genial. Bueno, pues nada, voy a acabar de hacer un poco la introducción, ¿no? En este capítulo, en este episodio del podcast en el que vamos a hablar, bueno, pues como está aquí Noel, pues ya sabéis, vamos a hablar de entrenamiento, de rendimiento, de todo lo que tiene que ver un poco con ese entrenamiento y esos vatios, ¿no? Que tanto les preocupan a algunos, o no solo los vatios, sino la manera de disfrutar más encima de nuestra bici. Bueno, ya sabéis, este episodio de este podcast bueno, que viene de la mano de nuestros amigos de ISB, ¿vale? Que, como ya sabéis, esos rodamientos que nos dan suavidad y seguridad, ¿no? Que rueda muy bien y que además, bueno, pues sabemos que nunca nos van a dejar sacada por la durabilidad que tienen bueno, y la buena construcción, ¿no? Gracias a los amigos de ISB. Algún día hablaremos de los rodamientos también, que poco a poco se está hablando. No, la verdad es que se está hablando mucho, pero tenemos que hablar de los de ISB. Bueno, y sin más, pues vamos a empezar a hablar con Noel, pero antes de hablar de rendimiento, bueno, Noel ya le conocéis, ¿no? Como os decía, pues subcampeón de España de Gravel, con lo cual sabe algo de Gravel, ¿no? Y además, bueno, vemos, Noel, que no paras de subirte por los podiums de media España, ¿no? Vaya comienzo de temporada que estás teniendo. Bueno, al final hacemos lo que podemos, pero eh, cada vez está más difícil. Cada vez está más difícil subir al podio y cada año parece que no, pero se va un poquito más rápido y cada vez cuesta más. Pero bueno, Vale, o sea que ya no te es, digo que no es solo impresión mía, ¿no? Lo de que cada vez se va no, más rápido. no. Es algo que se dice todos los años a principio de temporada, pero yo estoy convencido de ello. Bueno, al final, los números no lo son todo muchas veces y a lo mejor en números no se refleja, pero la sensación que hay, la percepción es esa. Ya, joder. Bueno, pues nada, ahí poco a poco, ¿no? Pero bueno, tú por lo menos. Yo la verdad es que antes de entrar con las preguntas que nos han ido haciendo pues los oyentes y un poco de charla sobre todo esto, yo te tenía que contar una cosa, Noel, y es que la he liado porque fui a Castellón a la clasificatoria esta para el Mundial de Gravel y me he clasificado. Así que, y encima es en Australia, así que no sé si ir, no ir y tal. Y bueno, yo tenía que preguntarte una cosa que yo creo que ya te la pregunté en su día, ¿no? Y es que, a mí el Mundial es una prueba que me encanta y yo no sé por qué, desde pequeño tenía fijación con los mundiales. Evidentemente, a ver, que no soy un flipado, quiero decir que sé que es un mundial de grupos de edad y que quedo el 1000, ¿vale? Que no es que me esté aquí flipando ni que me crea Pogacar ni nada de esto, ¿vale? Pero bueno, me gusta y me gustaría hacerlo lo mejor posible. Y estuve echando un vistazo a los datos, ¿no? Que yo hice y a los que hizo el que ganó y tal. Joder, y me quedé como, no sé, más o menos, salvando las distancias, y ya sabemos que los números no son todo, ¿no? Pero como a un par de kilómetros por hora de media, que puede parecer mucho, pero a lo mejor no es tanto, ¿no? Dependiendo de las condiciones de la carrera y tal, y como a 20 vatios. Entonces, no sé, Noel, tú con tu experiencia, aparte de cambiar de potenciómetro, como me dijiste una vez, para dar más vatios, eh, ¿tú crees que de aquí a octubre sería posible ganar un poco de vatios para verme un poco más adelante en el Mundial? Hombre, claro, siempre se puede, casi siempre se puede mejorar, depende mucho evidentemente del contexto, de dónde vengas, de lo que vayas a poder entrenar tú de aquí hasta entonces, pero desde luego que trabajando se consiguen cosas. Si se cree en el proceso, al final muchas veces también es muy importante creer en el proceso porque seguro que hay planes de entrenamiento que están súper bien estructurados, súper bien, o sea, con muchísima evidencia científica detrás para una persona que le viene como anillo al dedo, pero si otra persona, por lo que sea, esas series, pues no le gusta, esa forma de trabajar no le gusta, no le convence, al final, pues no le va a acabar surgiendo efecto porque la cabeza
es al final la que dirige todo y tenemos, como te digo, que confiar en el proceso, confiar en el entrenador, confiar en el plan y creer que eso que estamos haciendo lo mejor posible para llegar, pero al final pues sí que yo creo que de aquí a octubre evidentemente hay tiempo. También no sé si has echado cuentas de lo que va a ser, yo también la había pensado en ir al Mundial, sí que me gustaría, pero al final Australia debe ser un viaje bastante caro y claro, si vas a Australia pues no vas a ir para 3 o 4 días. Ya que vas a Australia, pues no, pues que vas a aprovechar y quedarte una semanita o una cosa así. Y entonces pues ya, claro, todo suma. Sí que me gustaría ir, pero yo este Además, año pues creo que voy a optar por el europeo, si por me Europa. clasifico. Pues muy bien. Yo también estaría clasificado para ese europeo. Entonces, podemos incluso hacer algo para el europeo también. Entonces, yo te voy a proponer una cosa, a ver si me puedes ayudar tú y vemos la manera. Yo, si quieres, te puedo mandar mis datos del último mundial, tú me los echas un vistazo y hacemos una especie de proyecto mundial, ¿vale? O sea, quiero decir, proyecto mundial. De aquí al mundial, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Así como ejemplo, y que hablemos, yo que sé, una vez al mes o cada 2 meses, ¿vale? Y que me guíes un pelinín, ¿vale? Tampoco te digo que, o bueno, o el otro ya lo hacemos quiero decir, el seguimiento diario más entre tú y yo, ¿no? Pero que hablamos aquí en el podcast de cómo van esos entrenamientos para ver si soy capaz de meterme, yo qué sé, joder, ya hice el 32 en un mundial, ¿no? Hace 2 años y me gustaría mejorarlo algún día, ¿vale? Entonces, ese sería un poco el objetivo. ¿Qué te parece? Pues sí, podemos intentarlo y podemos ver a Bueno, ver cómo respondes. Ya te digo, evidentemente tendríamos que hablar de muchas cosas y me tendrías que contar un poco también tu claro. semana a semana y demás, tu idiosincrasia para ver el tiempo que tienes y demás, pero sí que algo podemos hacer seguro. Sí, sí, además de eso vamos a hablar hoy también. Y luego, bueno, pues yo sé, creo que una cosa bonita es que analicemos la carrera y que se vea, bueno, pues que no todos son los vatios, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé dónde perdí mucho, quiero decir, o sea, que es que lo sé, independientemente de los. Luego puedes dar muchos vatios, pero si se te ha ido el caballo que tenía que ir en una carrera, Mm. pues ya poco puedes hacer, ¿no? Tú solo, etcétera. Pero bueno, eso ya lo hablamos y vamos a centrarnos hoy un poco en las preguntas, ¿no? Y en lo que nos han ido preguntando por ahí. No sé si tú tienes algo de lo que te gustaría hablar, Noel, así en principio, algo genérico, algo que te hayan preguntado, algo que te gustaría Yo aquí en el podcast, así no de tengo, conocimiento, de tengo lo un que pa- quieras. tengo alguna pregunta que me han hecho, pero si quieres vamos diciendo una a cada uno, no sé cuántas te han hecho tampoco a ti. Y Va, para tampoco estarnos aquí más de una hora o bueno, para eso, para tampoco liarnos mucho e claro. intentar ir al grano y luego si tienen alguna pregunta más los que entren, pues al final las podemos responder. Vale, hay una pregunta que además esta me gustaría a mí que la voy a enlazar porque son dos en principio, ¿no? Bueno, una es la famosa zona 2, ¿vale? Es, ¿Es realmente imprescindible hacer mucha zona 2? ¿Tú qué crees? A ver, es que como todo, depende. O sea, depende del tiempo que tengas. Si tienes mucho tiempo, la zona 2 puede ser muy positiva, desde luego. Si tienes mucho tiempo. Si tienes poco tiempo, eh, no vas a poder hacer mucha zona 2 porque enseguida te vas a estancar. Al final, como hablamos, las zonas no dejan de ser un invento de los entrenadores. Ujú. Porque no es que porque justo, si la zona 2 supongamos que te dicen que tu zona 2 es de 125 a 145 pulsaciones y de 200 a 240 vatios, por poner unos números. Sí, No es que a 241 vatios, que ya no es zona 2 entre comillas, ya estés haciendo algo distinto a la zona 2. No, al final es un continuo, todo. Es un continuo que según va aumentando la intensidad, vas reclutando más fibras, esas fibras van demandando más consumo de oxígeno y vamos aumentando el gasto energético. En ajá, principio, sobre todo grasas y un poquito de glucógeno. Según aumenta la intensidad, vamos aumentando el glucógeno y va disminuyendo las grasas. Y cuando ya. Pero también hay fosfatos de alta energía que se utilizan sobre todo para cambios de ritmo, para sprints, pero no deja de utilizar también una pequeña parte a baja intensidad. Entonces, no es que
en una intensidad, como te digo, cambie mucho por pasar 10 pulsaciones o por pasar 10 vatios. 10 pulsaciones son más que 10 vatios, ¿no? Pero por Sí. pasar 3, 4 pulsaciones o por pasar 10 vatios. Al final hay que saber eso, que la zona 2 es un invento de los entrenadores. Pero esa intensidad a la que llamamos zona 2 es una intensidad que es, si estamos bien alimentados, podemos hacer muchas horas sin generarnos mucha fatiga. Ujú. El aumento de la función mitocondrial en esa zona es muy potente, por eso se utiliza tanto. Al final, la mitocondria es como el central de energía donde se produce la energía que nosotros necesitamos para movernos. Y al final, si echamos muchas horas ahí, que ya te digo, podemos echar un deportista profesional que tiene todo el tiempo del mundo para descansar y demás, puedes hacer semanas de 30 horas, puede hacer 5 o 6 horas al día a esa intensidad sin fatigarse mucho, ya te digo, siempre que coma bien y descanse bien, pero si tenemos 1 o 2 horas al día para entrenar, pues no podemos ir a esa intensidad. Podremos ir algún día, pero no podemos pretender hacer muchas horas porque enseguida nos vamos a Claro. estancar, porque no Claro, vamos a poder. Es que eso es una de las cosas que he leído por ahí, ¿no? Que dicen, es que los pros hacen el 90, 95% del tiempo en zona 2. Claro, pero ¿cuánto tiempo? Quiero decir, porque al final, ¿cuánto tiempo pasan también en zonas 3, 4 y 5? Al final pasan más también que nosotros, porque están muchas horas en la bici, claro. Entonces, ese porcentaje a lo mejor de V2 Max, a lo mejor en ellos es 1 hora, pero es que es de un montón de horas que ellos hacen, ¿no? De 25 o 30 horas a la semana, a lo mejor, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que hay que contextualizar un poco las cosas. Que nosotros hacemos menos horas, pues tenemos que hacer menos horas de todo, supongo, ¿no? Sí, pero al final lo que te digo, si tú tienes 12, 14 horas a la semana, claro, si empiezas haciendo zona 2 vas a mejorarás un mes, dos que mejoras, pero mm, si haces 2 horas un día en zona 2 para que me entiendas, Sí, te vas a adaptar, en unas semanas te vas a adaptar, y para aumentar las adaptaciones vas a necesitar más carga. ¿Cómo en esas 2 horas metemos más carga? Si no podemos aumentar el tiempo, tenemos que aumentar la intensidad. Y tenemos que claro. empezar a meter más intensidad, y más intensidad no es zona 2. No te digo que no haya que no hacer zona 2 si tienes poco tiempo, pero hay que empezar a meter, pues a lo mejor día sí, día no, Estímulos, series. ¿no? Mm. Vale, porque una pregunta porque que nos preocupa a todos los que andamos, bueno, pues con el día a día muy liados, el trabajo, etcétera, y el problema que tenemos al final es sacar tiempo. ¿Qué mínimo crees tú que es necesario para ver un progreso un poco realista, ¿no? Dentro del mundo de la bici. O sea, ¿cuánto tiempo a la semana, cuántos días sería necesario? No sé bien, en rodillo, hay mucha gente que entrena en rodillo, ¿no? Estos rodillos inteligentes que yo hasta me he comprado uno de lo malo que ha hecho este año, ¿no? Y que están relativamente bien, la verdad. O por ahí, o si el que tenga la oportunidad de salir. ¿Cuántas horas realísticamente necesitaríamos para ver una mejora ahí a la semana? ¿Cuántas crees? Es que también depende de lo que hayas hecho antes, porque alguien que no ha montado nunca, con 5 o 6 horas a la semana, va a mejorar. Pero alguien que viene de hacer, imagínate que alguien que ya está acostumbrado a hacer 15 20 horas a la semana porque tiene mucho tiempo, le metes a hacer 5 o 6 y evidentemente va a ser muy poco para él. Entonces, Va a hay empeorar. que ver, hay que ver el contexto. Al final, todo esto Vale. depende mucho de la persona, del contexto. Pero una forma bien estructurada de entrenamiento, sacando alguien que saque 3 4 días a la semana, unas sesiones de 1 hora y media, y lo ideal sería también, si el fin de semana o otro día, pero un día a la semana puede hacer una tirada un poquito más larga, de 3 4 horas. O sea, al final estamos hablando pues de a lo mejor de 8 10 horas, se pueden hacer cosas importantes. O sea, que importante es que si se respeta luego el descanso, evidentemente, se recupera bien entre sesiones, pero al final haciendo, pues, qué es lo que luego hace, yo por lo que veo mucha gente, que sale, que hace martes, jueves y luego sale el fin de semana. O sea, al final, haces martes, jueves, haces 1 hora y media, dos, y el fin de semana, pues a lo mejor haces, depende del tiempo que tengas, pero un día 3, otro día 4 horas, o los 2 días 3 horas, o un día 2 y otro día 4. Pero si te organizas de esa manera, puedes meter una tirada larga a la semana, que yo creo que es importante, y más si es en la calle y más si es con gente, porque al final
hace que todo el proceso de entrenamiento un poco se te haga más ameno, tenga sentido, ¿no? Que sabes que tienes tu salida de los domingos con tu grupeta, que hablas, que te lo pasas bien y demás, pero que estás entrenando a la vez, no que es todo rodillo y ahí entrenar tú solo. Y luego haces sesiones en rodillo, pues son más específicas, que puedes hacer distintos tipos de trabajos en función del momento de la temporada, en función de las necesidades tuyas o de la competición que vayas a preparar, de lo que quieras mejorar. Con ese tiempo yo creo que se pueden hacer cosas importantes, incluso con menos. Está demostrado que al final, con sesiones muy cortas, de incluso 30 minutos, sí, evidentemente, si tienes 30 minutos, tienes que hacer mucha intensidad para mejorar esos 30 minutos. Pero incluso con sesiones de 30 minutos se puede mejorar el consumo de oxígeno, si se consiguen adaptaciones que son importantes, que a lo mejor no nos apetece entrenar tan intenso, ¿no? Pero realmente si tenemos poco tiempo hay que tenerlo claro, que cuanto menos tiempo tienes, más hay que aprovecharlo. Ya, eso es una de las cosas, y yo no sé si esto que me ha pasado a mí, me pasó en concreto el año pasado, tiene algún sentido. Y es que entrené mucho menos que ningún otro año, es decir, mucho menos porque tenía menos tiempo, y entonces lo que hacía era entrenar menos días, ¿vale? Y era como una hora y pico los días que podía entre semana, y luego pues tirada larga, larga tampoco hacía, porque andaba bastante limitado todo el verano, los fines de semana, y a lo mejor salía 2 horas el sábado y 2 horas y media el domingo. O sea, que es que ni tiradas largas. Y yo creo que de descansar más, andaba más, ¿sabes? O sea, no sé si eso puede llegar a tener sentido, que hay veces Sí, que haciendo menos puedas andar más, sin, porque hay veces que nos machacamos más de la cuenta, a lo mejor, ¿no? sin duda, pero muchísimas veces pasa. Ha habido muchísima gente que ha tenido un descanso obligado por distintas razones, incluso cuando tuvimos el COVID, que nos encerramos todos en casa. Al final, al no tener otra cosa que hacer que entrenar y descansar, porque no podía salir de casa, y entrenar realmente no entrenabas tanto, aunque algunos hemos hecho alguna locura en rodillo, ¿no? Pero por lo general no entrenabas tanto, por lo Sí. general, realmente descansaba más y mucha gente batió al volver a salir a la calle, batió sus registros, sus mejores números. Después de Pues, 2 meses y medio ahí los haciendo tengo, rodillo. ¿eh? Ahí los tengo en mi Training Peaks. No los bato, los de esa época. Y luego, igual, a la hora de hacer, de gente que ha estado, igual, a ver, si coges una enfermedad grave o Ya, sí, una bueno. lesión muy dura, no, pero en ciertos momentos, unos días de descanso obligado por alguna razón, muchas veces es la cabeza que tú estás pensando, joder, no voy a entrenar, voy a perder forma, voy a engordar, no sé qué, pero si no piensas eso, de verdad que es que el descanso es la forma de mejorar. O sea, el entrenamiento se asimila con descanso y el que no entiende eso no entiende cómo es la fisiología. Esto Por mucho que entrenes, si no descansas, no vas a rendir. lo leí yo el otro día, que las adaptaciones, o sea, que al final lo que produce la mejora son las adaptaciones y que se producen descansando, que es Claro, cuando le has dado caña al cuerpo y le dejas espacio, le das aire para que se recupere. En esa recuperación es donde él gana un peldaño, que no se produce por el entrenamiento en sí, sino que es al revés, es la recuperación lo que te hace ganar, ¿no? Y bueno, eso es algo que yo creo que también hablaban y esto es otro concepto que a mí me parece muy curioso, que es un poco bueno, la cantidad de sustancias que se generan en el entrenamiento de resistencia, en el ciclismo, en todos estos, ¿no? Y que acaba haciendo que los que nos gustan estos deportes al final seamos, entre comillas, un poco yonkis, ¿no? Es decir, que al final quieres hacer un montón de horas cuando puedes porque te hace sentirte muy bien, ¿no? Y eso hay veces que va en contra del rendimiento, porque te estás machacando realmente, ¿no? Pero es un poco difícil, ¿no? Porque te hace sentir bien aunque te hace andar menos a lo mejor, ¿no? Eso puede pasar. sí, al final hay que buscar un equilibrio, ¿no? Porque el ejercicio es bueno para todo el mundo, incluso en recuperación de lesiones, si bien si no son muy graves, lo que te recomiendan es que te muevas, que al final todo lo que es moverse es que estamos hechos para movernos. Todo lo que es moverse aumenta la circulación en la zona. Si tú tienes una lesión en un tobillo, tienes un esguince otra cosa es que es un esguince que haya con rotura de grado 3, pero si es un esguince de grado 1, lo que te recomiendan es que empieces a mover poco a poco el pie para que aumente la circulación a esa zona y se produzcan eso, se produzcan, joder, lo diré, que se repare
Las se repara la zona adaptaciones y mejoras, porque claro. Sí, sí, eso es, sí. se va a eliminar productos de desecho. Al Mm, final, pues todo lo hemos visto. Terminas un viaje y de estar sin moverte súper rígido y es que no sabes, hasta te encuentras fatal, hasta que no te sí, mueves, hasta que no empiezas a andar un poco. Que yo recomiendo a la mayoría de la gente? Pues que cuando los viajes que hacen antes de las pruebas, incluso aunque llegues tarde, aunque sea 20 minutitos que te puedas mover por allí, aunque sea llegues de noche, pero por allí, por la puerta de casa o por la urbanización o por donde sea, que te puedas mover un poco 20 minutitos, eso te va a venir para la circulación bien para estupendo, porque al final lo soltar. que te digo, estamos hechos para movernos y todo lo que sea estar parados no nos gusta y no nos sienta mal. A los deportistas de resistencia, peor, porque estamos acostumbrados a entrenar todos los días. Claro, muchas veces lo que te digo es mental. Es decir, tienes que descansar. Es que la gente no quiere. A mí esto me ha costado muchos años aprenderlo. Yo ahora lo digo muy fácil y se lo digo a todos mis deportistas, pero a mí, con 20 años, me mandaban descansar y no descansaba. O sea, si me mandaban una hora o una hora y media de descanso, pues siempre hacía un poco más. Y siempre un poco más y un poco más. ¿Qué pasa? Que si no descansas lo suficiente los días de descanso, no vas a poder apretar lo suficiente los días que hay que hacer intenso. Y eso también le Ya, pasa a gente que al final va todo el día al mismo ritmo, que no hace ningún día suave. Pues si no hace ningún día suave, realmente no regeneras. Si no regeneras, el día que quieres apretar de verdad, pues no vas a estar lo suficientemente recuperado y no vas a poder sí, si además, no has descansado. esto no, también lo he oído por ahí. Además dicen que el problema que tienes en estos deportes es que el cansancio este físico o un poco el agotamiento, a ritmo no se nota. Quiero decir que sigues siendo capaz de rodar a ritmo durante mucho tiempo, a un ritmo, entre comillas, alto para ti, quiero decir, a un ritmo bueno, ¿no? Lo que sería, yo que sé, una zona 3 supongo, algo así. Entonces, que ahí no se nota, pero claro, pero lo que sí que se nota es en la chispa, en que no vas a ser capaz ni de pues, salir de ataques, ni de, pues, porque estás quemado. Es decir, que para eso sí que necesitas que el cuerpo esté como más vivo, ¿no? A lo mejor. Sí, sí, sí. Al final, y es eso. Es cuando ya necesitas reclutar más fibras, fibras tipo 2 que son las que se fatigan antes, son las fibras que necesitan mayor consumo de oxígeno. Eso, al final, si no está lo suficientemente recuperado, es cuando se nota. Tú puedes salir a rodar y a rodar a un ritmo normal y al final ahí, pues bueno, puedes notar un poco de fatiga o puedes notar un poco de cansancio, pero realmente cuando se nota es cuando, ostras, que es que aprieto y no me sube el pulso. O Claro. es que aprieto y es que me duelen muchísimo las piernas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes una congestión muscular, puede que tengas contracturas de días intensos no haber Ya. recuperado después. Al final, ahí hay una fatiga tanto a nivel muscular como a nivel también incluso neural que nos hace que no podamos realmente generar la intensidad que generaríamos otro día. La última pregunta que te hago yo ya, Noel, que me ha preguntado algunas personas. ¿Esto del entrenamiento estructurado es solo para personas que quieran correr, que quieran competir, o al final es bueno para todo el mundo, sencillamente para disfrutar más de la bicicleta y para hacer deporte de una manera un poco más guiada? Yo creo que al final es para todo el mundo. Evidentemente habrá gente que depende de los objetivos y depende de lo que quieras hacer. Hay que enfocarlo de una manera o de otra. Alguien que simplemente quiere mejorar, quiere encontrarse mejor o quiere, oye, yo me gusta hacer mis tiradas con la grupeta y quiero llegar a las 4 horas y no morir en el intento. Pues evidentemente eso será de otra manera que alguien que está compitiendo a saco. Pero al final lo bueno del entrenamiento es que hay que adaptarlo o sea, que se puede adaptar a cada tipo de persona. Al final hay una evidencia y se han hecho unos estudios de todo tipo, cómo se mejora el consumo de oxígeno, cómo se mejora la fuerza, cómo se mejora la resistencia, etcétera. Pues con eso eh, podemos adaptar esos conocimientos a el contexto de cada deportista, ya sea alguien que, como digo, que entrena 6, 8 horas a la semana y quiere mejorar, quiere sentirse mejor porque a lo mejor tiene una prueba, una marcha dentro de unos meses y, y eso, y no va, su objetivo no es ganar, ni mucho menos ni ganar a nadie, pero quiere acabarla y no morir en el intento. O quiere hacer una quebrantahuesos, o quiere hacer una prueba de estas que al final a la gente mmm, que anda mucho, pues le lleva 6 horas, pero él, pues con hacer 9, pues le vale. O sea, lo que quiere es
terminarla y no estar al día siguiente muerto. Pues, ¿qué tienes que hacer? Evidentemente tienes que entrenar. Claro. Porque, y al final, pues eso, aplicando los mismos conocimientos que se aplican a un deportista profesional, adaptado a su tiempo y a su, evidentemente, a su Bueno, nivel de forma, pues se adapta al entrenamiento. y una cosa muy bonita de estos deportes, yo del ciclismo, por lo menos para mí, es la competición con uno mismo. Quiero decir, porque bueno, yo durante muchos años no he podido competir con nadie, quiero decir, porque no tenía nivel para competir con nadie, ¿no? Quiero decir, y me daba igual llegar al 120 que 180 o lo que fuera, pero lo bonito del proceso es verte cómo tú vas mejorando, ¿no? Y cómo eres capaz de hacer lo mismo que hiciste el año pasado un poco más rápido, y no solo un poco más rápido, sino un poco mejor. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Que te sientes mejor y que lo estás disfrutando más, y yo creo el entrenamiento es gran parte de eso, y no solo haciendo deporte, sino que al final yo creo que cuanto más en forma estás, te sientes mejor no solo encima de la bici, sino en general, ¿no? Quiero decir, como decías tú, somos máquinas hechas para movernos, y todo lo que sea estar en forma y movernos bien, pues al final siempre se agradece. Eh, te iba a decir, tú Así es. decías que tenías un par de preguntas también por ahí. Sí, me Oye, han por cierto, preguntado pero, sobre... disculpa un segundo. Los que estáis escuchándonos aquí ahora en directo, si tenéis alguna pregunta, por favor, ponedla. Que aquí yo no, porque no sé nada de entrenamiento ni de casi nada, ¿no? Pero Noel nos puede ayudar mientras. Pero si quieres, vamos con esas preguntas que tú tenías, Noel. Pues me han preguntado sobre cómo entrenar la semana de una ultramaratón. Al Wow. final, bueno, esto es especialmente para una ultramaratón, que es una prueba muy larga, hay que llegar, yo diría, un poco con un puntito más de descanso, porque al final una ultramaratón nunca se te va a decidir en los primeros kilómetros o nunca tienes que estar al 100% desde el inicio. Ahí habría que distinguir lo que es el famoso tapering, que se llama puesta a punto, que es la última semana o 2 semanas para una prueba muy larga. Hay que hacerle un poquito mayor porque, pues porque en primer lugar eso, no vas a necesitar estar al 100% desde el inicio, o sea, tan activo, por así decirlo. Al final va a ser una prueba de muchas horas y que eso, que como son tantas horas, vas a generar tanta fatiga que cuanto más descansado, más fresco llegues y con más ganas de bici, mejor, porque se te va a hacer muy largo y seguramente durante todas esas horas te vengan muchos pensamientos y uno de ellos es, pues oye, si merece la pena, si estoy, cuánto tiempo llevo, qué cansado estoy, pues si vas con ganas de bici, si en la línea de salida sales con ganas de bici, seguro que mucho mejor. Yo esa semana haría muy poquito, varios días de descanso o de un paseo muy, muy suave, de ir a tomar el café y volver, y como mucho, un día pues unos sprints, unos cambios de ritmo o unos apretones si te apetece con alguien, pero no obligarte a hacer series esa semana. O sea, si te apetece, apretarte, pero no obligarte para que, lo que te he dicho, que el día de la prueba llegues con todas las ganas de montar en bici y de sufrir, porque va a haber que sufrir ese día. Si ya vas sufriendo los días de antes, al final la capacidad de sufrimiento también tiene un límite. En cambio, Ujú. si fuera una prueba más corta o es una prueba, por una típica de mountain bike, que al final de salida se va a fuego y el pico de potencia se obtiene en los primeros 10-15 minutos muchas veces, pues tienes que, aunque bajes la carga esos días, tienes que llegar con una activación suficiente. A mí me gusta ese día, durante esa semana, hacer un día de series mínimo, que incluso pueden ser dos, depende de lo importante que sea la competición, y el día de antes también hacer unas activaciones, no series como tal, pero sí por lo menos algún sprint y alguna progresión para que suba un poquito también el pulso, tanto a nivel, ya te digo, algún sprint para activar un poco más a nivel muscular y alguna activación para que el corazón también bombee y suba Ujú. mucho, suba el pulso, pues no a tope, pero que suba, que rompamos un poquito incluso a sudar si podemos, y así pues el día siguiente no vamos aunque salgamos descansados, pero salimos con un punto de tono muscular de activación que nos va a permitir desde el principio apretar, porque si no, pues, tal y como se sale hoy en día en mountain bike, es que como pierdas el tren de salida, estás muerto. Mountain bike in gravel, ¿eh? Y en gravel, bueno, y en gravel, sí, te hablo Que- de mountain que- bike porque te hablo o sea, Sí, hablo sí, de monte sí. en general, pero vamos, Porque en te voy a gravel decir una igual, o sea, cosa, sale a y fuego. esto nos lo guardamos para el siguiente capítulo, pero ahí tenemos que hablar, porque yo sé
de uno, que puedo ser yo mismo, que tiene muchos problemas con eso, ¿vale? O sea, con esos primeros 5 o 10 minutos de carrera. Así que de eso hablamos también más adelante. Vale. Eh, ¿Alguna otra pregunta, Noel, que tengas por ahí? Sobre el trabajo de fuerza, si a mantenerlo durante la temporada, al final depende de lo que hayas estado haciendo Mm. durante, o sea, durante la pretemporada, por así decirlo, o de tu experiencia en el trabajo de fuerza. Yo sí que soy partidario de mantenerlo. También hay gente, pues, que al final ir al gimnasio o le pilla muy lejos o se van un poco obligados para ir porque no les gusta, pues al final hay que adaptar un poco lo que te digo siempre. Los conocimientos y tu experiencia al deportista. Si crees que los beneficios que va a tener no compensan con lo que va a perder porque está pensando de que hay gente también que en el gimnasio, pues yo te digo, piensan que es que van a coger peso o piensan que es que le va a Mm. dejar muchas agujetas. Eso realmente la mayoría de las veces es porque no se ha hecho bien el gimnasio. El gimnasio si se hace bien, si se trabaja el gimnasio de forma correcta, se utiliza la máxima velocidad posible, que al final hay veces que evidentemente en función de la carga que metas puede bajar la velocidad, pero yo siempre busco una velocidad alta, pero siempre, como te digo, la máxima intencionalidad posible, o sea que tú el peso que sea, le levantes apretando los dientes y lo más rápido que puedas. Si no haces eso, Velocidad, no, Noel, te refieres en lo que tardas en hacer el ejercicio, ¿no? Quiero decir, no, si es un press de no, subir velocidad, la barra, ¿cuánto tardas en subirla? Vamos a no, decir, ¿no? Hacerlo rápido. velocidad de subida, es velocidad de Vale. ejecución, velocidad máxima propulsiva, que al final hoy en día hay unos encoders o hay aparatos que se mide, que se mediría desde que tú estás abajo, o sea, tú haces una sentadilla bajas, desde que tú estás Mm. abajo hasta que llegas arriba, pues 0,8 metros por segundo, 1 metro por segundo. Eso son velocidades altas. Cuanto más carga metemos, normalmente baja la velocidad. Al final, en Lógicamente. esto se está implementando, podríamos decir, potenciómetros del gimnasio, que son los encoders, y que están viendo la potencia que generas en función de la velocidad a la que subes y la carga que llevas, al final, potencia es fuerza por velocidad. Entonces, Vale. si con una misma carga, que la fuerza la subes, o sea, porque la carga, el peso, no deja de ser masa por aceleración, ¿vale? Que no se nos olvide. O sea, si a una misma masa le metes más velocidad, aumenta la fuerza. Al final es en bici. Pues si el mismo peso le subes más rápido, estás generando más potencia. ¿Qué se utiliza ahora o sea, qué establecemos con los encoders? Una curva de fuerza-velocidad que te dice, pues con 50 kilos los mueves a tanto, 60 a Mm. tanto, 70, pum, pum. Y en base con esa curva, pues puedes ver dónde está el déficit de fuerza de cada uno. Hay gente que tiene fuerza, o sea, déficit de fuerza con cargas bajas, hay gente que tiene déficit de fuerza con cargas altas, que no sabe aplicar la fuerza cuando son cargas altas. Típica gente que a lo mejor pedaleando también, pues a la hora de sprintar no sabe generar su pico de potencia con revoluciones muy altas, que es algo que, por ejemplo, en pista se trabaja mucho, que se tiene que, como tienes solo un desarrollo, pues Claro. tienes que ser capaz de sprintar a 150, 160 revoluciones por minuto. Eso en carretera es impensable, ¿no? Pero Mm. al final, como te digo, es un tema muy complejo, pero para resumir, con estos aparatos medimos la velocidad, que también se puede medir con aplicaciones con el móvil y eso, pero yo lo que quiero es comprobar la Que la velocidad velocidad sea alta, ¿no? a la que levanta el deportista y si el deportista lo hace a una velocidad alta, a la máxima intención y no se acerca para nada al fallo, al final, y la técnica la hace bien, evidentemente, el gimnasio se puede hacer durante todo el año y no nos va a dejar agujetas, ni nos va a dejar mucha fatiga, ni nos va a hacer coger peso, ni nada, porque al final no estamos trabajando hipertrofia, estamos trabajando la fuerza por la vía neuromuscular, que estamos mejorando la aplicación de fuerza, Mm. eh, Ganando, no por estamos decirlo así. ensanchando las Vale. fibras musculares para tener más músculo, no, las fibras que tenemos estamos mejorando que la aplicación sea mejor. Y así lo que hacemos, lo que te digo, es ganar fuerza o durante la temporada mantenerla, que en la mayoría de los casos no metemos tanta carga, bajamos un poquito el volumen, pero mantenerla es relativamente fácil durante la temporada. Lo que pasa es que, ya te digo, hay gente que no le gusta ir al gimnasio, no le gusta perder el tiempo, prefiere, y ahora que hace bueno y que cambian la hora, prefiere salir en bici, entonces, pues bueno, en esa Yo, gente, pues hay que buscar estrategias.
iba a hacer una broma y es que yo soy de las personas que mantiene el entrenamiento de fuerza igual durante todo el año. O sea, nada. Quiero decir, que no hago nada en invierno y no hago nada en verano. Porque, Haces el doble, el doble. claro, es que el doble de nada, ¿verdad? Sí. No, porque es que al final a mí quiero decir que cuando tengo un ratillo lo que quiero es salir en bici, que supongo que es el ejemplo que dices tú, ¿no? Y entiendo que además, y las últimas tendencias, no solo para el rendimiento en el ciclismo, sino para un poco la longevidad o para vivir bien, ¿no? Para hacernos mayores mejor. Dicen que es muy importante ese entrenamiento de fuerza por la masa ósea, por un montón de cosas que los que hacemos bici pues acabamos perdiendo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues algún día, a lo mejor, algún día tendremos que empezar a eso también. Lo es, lo es. Y vamos, pues, a ver, si quieres mejorar para ir a... para mejorar no sé cuántos vatios, pues vamos, es lo primero que te voy a decir que hagas. Me cago en la mano. No tengo que ir al gimnasio y todo. Eso o comprarte una... A ver, no hace falta que te compres. De momento, para empezar, con unas garrafas de agua puedes empezar a hacer cosas en casa, pero ya una Madre vez, es como todo. Una vez que ya con eso se te quede corto, pues sí que lo suyo es que tengas pues una barra con unas pesas en casa o que ya vayas al gimnasio. mía. Madre mía. Bueno, veremos a ver. Bueno, vamos a ir porque, joder, se va el tiempo, ¿eh? Llevamos aquí Mm. más de 40 minutos poco a poco porque no se haga tampoco muy largo. Vamos a dejar a la gente un poco con la miel en los labios, ¿no? Yo me gustaría ya que como última nota final, ya sé que esto no, a lo mejor no tiene ningún sentido lo que te voy a decir, ¿no? Pero yo creo que sería bueno para la gente eh, que pudiéramos decirles algún consejo de entrenamiento que les pueda servir, ¿no? O algún tipo de entrenamiento que digas, mira, si haces esto, evidentemente, sin sacarlo de contexto, no solo eso, sino que el entrenamiento es otro montón de cosas, ¿no? Pero algún consejo que les sirva para el entrenamiento, que diga, mira, haz esto que te va a ir muy bien, o este tipo de entrenamiento, o este tipo de serie, no sé, Noel, algo que veas que pueda ser genérico y que le pueda servir un poco a todo el mundo. Es que al final las recetas, No funcionan, esto es claro. como todo. Tú puedes ver una receta en un libro, pero en función de quién la haga, es que cambia mucho. Claro. Dices, ¿cómo puede ser si le he visto al cocinero haciendo esto, echando esto, pum, pum, hago lo mismo y no Sí. me queda igual? Pues Es es como que es la así. tortilla de O sea, patata, ¿no? Que todo el igual. mundo la hacemos con los mismos ingredientes y yo todavía Y no no he hay dos, probado dos tortillas en mi vida iguales, ¿no? no hay iguales. No, al final todo depende de tantas cosas y cada persona es un mundo y dentro de cada persona el organismo es un mundo y es que tú no eres igual dentro de un mes ni dentro de 6. Entonces lo que ahora te puede funcionar y te puede ir bien, a lo mejor dentro de un mes no, o sí, o te va mejor y dentro de 6 ya no, porque ya te has adaptado, porque ya, no sé, ahí pueden ocurrir mil cosas. Al final lo que cada uno lo que tiene, lo que sí que es para mí, relacionado con lo que hemos hablado antes, que es universal, es saber descansar. O sea, eso sí que funciona para todo el mundo. O sea, no hay nadie que aprendiendo a descansar, descansando cuando toca. En primer lugar, descansando más, porque la mayoría de la gente, y yo el primero, que aunque ya te digo, aunque ya lo sepa, hay días que al final, pues entre que estás a gusto entrenando con uno, con otro, te lías a hablar, pum, pum, y haces más de lo que tenías pensado. O otro día que querías irte a la cama antes, pero al final te lías a hacer cosas y duermes menos. Todo ese tipo de cosas, si podemos mejorarlas, ya te digo, yo el primero, aunque lo sepa, me cuesta, pero evidentemente ya no me estoy jugando nada, no es como cuando igual tenía 20 años, que pues Ya. sí, ojalá hubiera sabido todo esto con 20 años a la hora de dormir más, de descansar mejor, de no querer siempre entrenar más. Estas cosas serían fundamentales y creo que me hubieran hecho pues no llegar al sobreentrenamiento o a la anemia como llegaba, ¿no? Pero eso, Ya, es verdad. si tuviera que decir algo para todo el mundo, sería descansar más, que está muy bien entrenar, pero que si no respetas los días de descanso y no descansas bien los días de descanso, porque descansar tampoco es no hacer nada, sino que es intentar dormir bien, intentar, pues eso, planificar las cargas para, después de cargas importantes, darle sus días de recuperación de asimilación. Si hacemos eso bien, vamos a mejorar. Mejoraremos más o menos en función del contexto, pero creo que eso sí que es algo universal para todo el mundo. Descansar Ya. más y mejor y saber decir que hay días que no hay que entrenar, Toca que apretar, ¿no? el entrenamiento se asimila con descanso y si no descansas lo suficiente
los días que hay que hacerlo, luego los días de apretar de verdad no vas a Nada, poder. nada, que al final, que me va a encantar. Pues es que está genial lo de entrenar contigo. Si encima podemos descansar y todo. O sea, que mira, mira qué bien. Hay una pregunta de Eli, pero que es una pregunta que yo la veo un poco compleja también. Eli, si no te parece mal, tomamos nota y te respondemos en el próximo, ¿vale? Porque yo creo que da para bastante, ¿no? No sé qué te parece, Noel, por no hacer Sí, muy largo sí que es el, sí que es una pregunta de nota, podríamos decirlo, ¿no? Claro. De Bueno, examen. Sí, claro. Eli sabe de lo que pregunta, quiero decir Sí, sí, sabes lo que pregunta. que para eso también ha estado aquí y tiene que volver, ¿eh? Tiene que volver aquí a darnos consejos de nutrición, Eli. Así que te esperamos por aquí. Apuntamos esa pregunta, ¿vale? Y la respondemos en el próximo episodio que hablemos de entrenamiento. Bueno, ha sido el primero, pero vamos a hacer más de esta serie, de hablar de entrenamiento, irnos dejando vuestras preguntas por ahí por las redes, a Noel, a mí, en Radio Gravel. Ya tenemos tema para el siguiente episodio con la pregunta de Eli. Y bueno, y nada, que ya sabéis que estamos aquí, seguidnos para más Gravel y a Noel para más ciclismo en general, ¿no? Y esta es vuestra casa, así que, de lo que queráis hablar, nos lo decís e intentaremos ayudaros. Bueno, muchas gracias, Noel, por tu tiempo y nada, hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Gracias, cuídate, chao. Un saludo. Chao.